Buenos días, alumnos de primer año. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar el tema del último video que vimos, que es lenguaje algebraico. Esto ya que es un tema bastante extenso y vamos a ir viendo diferentes tipos de ejemplos. Entonces vamos a retomar lo que vimos la clase, bueno, el video pasado, y de ahí vamos a ver otros tipos de ejemplos para ya dejarles unos ejercicios parecidos y poder ir avanzando en este tema. Muy bien. Primero vamos a recordar nuestros sinónimos. Recuerden que para sinónimos suma, resta, multiplicación y división. Ahorita solamente estamos viendo las operaciones básicas. ¿Sale? De suma puede ser aumentar, más, adicionar, agregar, añadir, incrementar. ¿Sí? Y puede haber otros más sinónimos que se pueden usar. Resta puede ser reducir, menos, diferencia, quitar, descontar, sustracción, disminuir. Y de multiplicación por doble, triple, factor, producto o veces. Y de la división puede ser cociente, entre, fracción, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta, la sexta parte, ¿vale? Ya van aumentando dependiendo de cuánto lo dividamos. Muy bien. El primero que tenemos, igual que la vez pasada, tenemos el lenguaje común y de otro lado, lenguaje algebraico. Muy bien. Si tenemos 5 veces un número, recordemos que un número, puede ser un número o un número cualquiera, un número es representado con una letra, que más comúnmente es X. Entonces, si dice 5 veces, y recordemos que veces es el sinónimo de multiplicación. Entonces son 5 veces un número, quiere decir 5 veces X o 5X menos 7. Y ese ya nada más sería menos y un 7, tal cual como está. Ahora, hay algunos que me pusieron la X primero y luego el 5. ¿Sí? En vez de poner 5X, pondrían X y luego 5. ¿Sale? Siempre se tiene que poner el número primero, en este caso 5 veces un número, o sea, 5 veces X menos 7. Primero va el 5, que sería el cociente, por nuestra incógnita que va a estar aquí, que sería la X o la letra que ustedes quieran ocupar. Puede ser 5A menos 7, 5B menos 7, 5Y menos 7 y va a ser lo mismo, ¿sale? Porque es un número. Acuérdense que en lenguaje algebraico cualquier letra representa un número y ese número puede ser cualquier número en ese momento, ¿sale? Ya cuando entremos a lo que es una ecuación lineal, pues ya cada letra va a adquirir, dependiendo de la situación del problema, un número determinado. Pero en lenguaje algebraico, la X o cualquier letra representa un número cualquiera, ¿sí? Vamos al siguiente, dice la quinta parte de un número más el doble de ese mismo número. Muy bien. Dice primero la quinta parte de un número. Esta parte de aquí. La quinta parte de un número. Quiere decir que dividimos entre 5. Y un número pues sería X entre 5. La quinta parte de un número. Y después dice más el doble de ese mismo número. Más pues sería un signo de suma. Más el doble pues tiene que decir una multiplicación que es por 2. El doble de ese mismo número. Y como aquí dice de ese mismo número, recuerden que el número es X. En este caso pusimos una X. Y como dice de ese mismo número, tenemos que ocupar otra vez la X. Por eso la X aparece dos veces. Es la quinta parte de un número más el doble de ese mismo número. ¿Sí? Por eso se puso X y X, porque estamos hablando del mismo número. No sabemos qué número es, pero tenemos que representarlo con la misma letra. Después tenemos la sexta parte de un número menos el triple de otro número. Aquí es diferente, si se dan cuenta dice de otro número. Entonces, primero dice la sexta parte de un número, pues sería X entre 6. Eso sería la sexta parte de X, o sea, la sexta parte de un número. Menos, ponemos el signo de resta, el triple de otro número. Ponemos menos 3 y como es otro número, colocamos otra letra, menos 3y. ¿Sí? Puede ser aquí menos 3b, menos 3a, pero no podría ser 3x, porque entonces sería el mismo número. ¿Sí? Tiene que ser otra letra, por eso menos 3y. Y queda x entre 6 menos 3y. Muy bien. Después dice el doble de la suma de dos números diferentes. Dice el doble. Cuando decimos doble quiere decir por 2, ¿sí? Entonces por eso está este 2. Pero dice que es el doble de la suma de dos números diferentes. Como dice la suma de dos números diferentes, entonces ponemos A más B. Pero A más B va a ser el doble de esto. O sea, el resultado que dé A más B, supongamos que el A valiera 1 y B valiera 2, pues sería 1 más 2, 3. Y para que fuera el doble de la suma, pues sería
2 por 3, 6. ¿Sí? Pero aquí no estamos poniendo números, solamente estamos poniendo letras, expresando una fórmula. Entonces, si dice el doble de la suma de dos números diferentes, sería 2 veces A más B. ¿Sí? Y lo ponemos entre paréntesis para que sepamos que, recuerden que cuando hay multiplicación, cuando hay paréntesis representa una multiplicación. Entonces, A más B sería la suma de dos números diferentes y el 2 representaría el doble de esa suma. Muy bien, la que sigue dice la mitad de la suma de tres números diferentes. Dice la mitad, quiere decir que vamos a dividir entre 2. Y de la suma de tres números diferentes, entonces colocamos la suma primero, A más B más C, o puede ser X más Y más Z, o M más L más N. Son tres letras diferentes, ¿sale? Porque corresponden a tres números diferentes. A más B más C, y como dice la mitad, pues lo dividimos entre 2. ¿Sí? Y quedaría expresada de esta manera. Después dice el triple de la diferencia de dos números diferentes. El triple representa que vamos a multiplicar por 3. La diferencia, recuerden que es la operación de resta. Y de dos números diferentes, pues tienen que ser dos letras diferentes. Entonces, X menos Y, esa sería la diferencia de dos números diferentes. Pero como es el triple, pues colocamos entre paréntesis y colocamos un 3 aquí, para que sea el triple de la diferencia de dos números diferentes. Muy bien. El que sigue dice la cuarta parte de un número, que sería X entre 4. ¿Sí? La cuarta parte de un número. X sería el número y para que sea la cuarta parte lo dividimos entre 4. Más la tercera parte de ese mismo número. Quiere decir que estamos hablando del número que estaba acá. Entonces ponemos otra vez X y dice la tercera parte. Entonces sería entre 3. Más, otra vez aquí una suma, más la quinta parte de otro número. Como dice otro número, tenemos que ocupar otra letra. Entonces yo puse aquí B entre 5. Entonces es la cuarta parte de un número, X entre 4, más la tercera parte de ese mismo número, X entre 3, más la quinta parte, pero de otro número. Entonces sería B entre 5. Muy bien, el que sigue dice el triple de un número menos el doble de otro número más 4. Muy bien, el triple de un número ya sabemos que es 3X o 3Y o 3Z, la letra que ustedes quieran ocupar, ¿sale? Pero dice aquí el triple de un número, 3X, menos el doble de otro número, menos 2, y aquí ya no podemos poner X porque es otro número, entonces ponemos M o ponemos Y o ponemos B, la letra que ustedes quieran, pero tiene que ser diferente a la primera que ocuparon. Entonces dice el triple de un número menos el doble de otro número más 4. ¿Sí? El que sigue dice el producto de dos números más 7. Recordemos que producto es un sinónimo de multiplicar, entonces sería A por B. Ese es el producto de dos números, A por B. Y dice más 7, entonces sería A por B más 7. Y quedaría expresado de esta manera. Y después dice el doble de un número cualquiera menos ese mismo número más la tercera parte de ese mismo número. Si se dan cuenta, está diciendo que desde el primer momento un número cualquiera y luego ese mismo número y la otra parte de ese mismo número. Quiere decir que vamos a ocupar la misma letra. Entonces ponemos el doble de un número, pues es por 2. Sería 2X, el doble de un número cualquiera. Menos ese mismo número, menos X, porque es ese mismo número, menos X. Y después más la tercera parte de ese mismo número, más X entre 3. Y quedaría expresado de esta manera. Muy bien, esos serían unos 10 ejemplos que vamos a ver ahorita. Yo voy a dejar unos ejercicios muy parecidos. Realmente nada más se cambian algunos números, algunas ya sea operaciones, ya suma o resta en las expresiones, para que sean muy parecidos, para que se puedan guiar con los 10 ejemplos que yo les di. Voy a dejar 10 ejercicios en la plataforma y van a ser muy parecidos a los que están aquí. Y recuerden que una vez que ustedes los suban el día jueves, el día viernes yo publicaré un video donde explicaré cada uno de los ejercicios. Es importante que lo vean para que ustedes puedan hacer su retroalimentación y vean en qué se equivocaron o en qué acertaron y ver cómo ir mejorando, ¿vale? Recuerden también ponerme, si tienen alguna duda, pueden ponerlo aquí mismo en su foto que me manden. Colóquenme una notita, esta se me complicó o esta no la entendí muy bien, o también en los comentarios de Classroom. Y si no pueden entrar a Classroom y mandármelo por ahí, lo pueden mandar por el correo, ¿sí?
Cualquier duda, estoy para atenderlos y cuídense mucho y excelente inicio de semana. Hasta luego.